Vamos a esperar unos minutos. Espero que se incorporen los demás. Bueno, buenos días a los que se van incorporando. Vamos a esperar unos minutos, 10:05 voy a dar inicio, quizás 5 minutos voy a hacer la espera y vamos a dar inicio a lo que es la tutoría número 2 de teoría del número, introducción a la teoría del número. Entonces, espero que ustedes hayan leído el material porque es bien importante para ir abordando lo que vamos a trabajar en la unidad número 2 de introducción a la teoría del número. Bueno, en unos 2 minutos estaremos dando inicio a lo que es la tutoría. Solo mencionarles, bueno, bien pocos siento que están conectados, son 12 si no me equivoco. Pero igual, ya vamos a dar inicio. Un minuto más y daremos inicio. Entonces, también mencionarles que si ustedes tienen una duda, ustedes pueden escribirla o pueden ustedes consultar, abrir su audio y hacer la duda que ustedes tengan con respecto. Vean, la idea es aclarar y si yo no lo sé, pues vamos a investigar y lo vamos a aclarar para la tutoría de repaso. La idea es esa, estar investigando y aclarar todas las dudas posibles. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio, son las 10:05. La idea es desarrollar la agenda en lo que nos alcance el tiempo en las 2 horas. Si nos sobra tiempo, mucho que mejor para discutir algún problema que ustedes tengan con respecto a lo que se ha trabajado. Entonces vamos a dar inicio. Como les menciono, si ustedes tienen preguntas o dudas, inmediatamente las pueden hacer. Vean, vamos a desarrollar la tutoría de repaso número 2 de introducción a la teoría del número. Algo que yo estoy bastante preocupado es más que todo con la habilitación. No sé cómo están ustedes. Vean, ahorita era un sondeo de preguntas con respecto a cómo, si ustedes han leído el material, ya que el material creo que fue, si no me equivoco, fue habilitado el día martes o miércoles de esta semana. Entonces, no sé cómo están con la lectura, pero no voy a hacer ese sondeo, sino que nos vamos a ir de un solo, como les menciono, y también hicimos un sondeo, una introducción de la unidad número 2 el día jueves, que trabajamos la tutoría de repaso. Entonces, los temas a desarrollar en esta unidad y en esta tutoría son, vean, notación de suma y producto,
inducción matemática y el principio del conteo. Estos son los temas en general pues, que se abordan en la unidad número 2. Entonces, y es algo que nos tiene que quedar bien claros. Vean, no está bastante complicado, pero ya cuando nos dicen demuestren algo, por sencillo que lo veamos, las demostraciones ya nos tienen a costar un poquito, ya que tienen un poquito de orden y más un poquito de algo que se me ocurra a mí, que muchas veces nosotros, eso es lo que nos cuesta. Bueno, a mí me cuesta bastante hacer una demostración, ya que no es algo tan sencillo. Entonces veamos, también vamos a ver por último el principio del palomar. Vean, este es otro principio que me ayuda a hacer demostraciones. Entonces, veamos, esto lo vimos el día jueves, que es más que todo, vean acá, tenemos lo que es la notación de suma. Vean, y esto quizás es bastante tranquilo y ustedes, esto lo abordamos que si yo estoy sumando n elementos o n objetos o n números, esta es la representación. Esto se los había mencionado el día jueves. Ya este símbolo se llama sigma y se utiliza para la suma de elementos. Entonces, eso creo que es bien importante. Luego, propiedades de la suma, ahora sí las vamos a aplicar y vamos a ver ejemplos y vamos a trabajar ejercicios. Yo el día jueves les mostraba estas propiedades, de igual manera, ahora acá están. La propiedad de que yo puedo sacar de la sumatorio la constante, yo puedo distribuir la suma, no me voy a detener mucho en eso, yo puedo distribuir la suma y en la resta es similar. Son tres propiedades importantes y también las fórmulas de las sumatorias, fórmulas que ya están dadas o ya están demostradas. Entonces, en el primer caso tenemos el sumatorio, este es bien importante y ahora la vamos a utilizar. Cuando yo estoy sumando y y, vean, estoy sumando esto, o puede ser x, y aquí digo x igual a 1 hasta n, es este mismo resultado, con la diferencia que va a cambiar la variable. Entonces, eso es bien importante, aquí lo puedo colocar j, pero siempre se va a mantener n al cuadrado más n. Entonces, es el sumatorio desde i igual 1 de i, entonces eso es n por n más 1 sobre 2, o n al cuadrado más n sobre 2. Eso es algo que ya está dado. Como les digo, son fórmulas de sumatorias. También la sumatoria de i al cuadrado, o j al cuadrado, o x al cuadrado, cuando yo sumo esa cantidad desde 1 hasta n, hago esa operación, voy a obtener ya una fórmula que ya está dada, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, o que se puede escribir de esta forma. Si yo realizo los productos, n por n al cuadrado por 2n, me queda 2n al cubo, que es esta parte, luego n por n cuadrado por 1 es 1n, pero acá me va a quedar n, cuando multiplico n por 1, acá me queda 3n, cuando ya multiplico este signo, que sería n por esto, me sale otro n cuadrado, que es 2n, más el 1 que estaba sumando, es decir, realizo este producto y obtengo 2n al cubo, más 3n al cuadrado más n sobre 6. Yo creo que en eso tampoco hay mayor dificultad. Entonces, luego vamos a continuando acá. La fórmula de i al cubo también es importante que ustedes la manejen. Si yo estoy sumando desde 1 hasta n de i al cubo, es igual a n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, hasta ahí tenemos las fórmulas y ahora sí veamos un ejemplo. Eso no lo abordamos ya como les menciono, hoy vamos a ver ejemplos y ejercicios. Entonces, en el primero me dice, en este ejemplo, me dice que encuentre la fórmula. Eso aparece en el material que compartió el coordinador de la materia. Ahí aparece, encuentre la fórmula para la suma. Del sumatorio voy a sumar los elementos desde 1 hasta n, ¿de quién? De i más 1 por i menos 3. Entonces, voy a realizar esta suma. Voy a encontrar una fórmula para eso. Entonces, si ustedes se fijan, el primer paso que aparece acá es multiplicar este binomio, i más 1 por i menos 3. I por i es i cuadrado, i por menos 3 es menos 3i, y luego 1 por i es i, ahora menos 3i por más i, por eso aparece menos 2i. Luego 1 por menos 3 es 3, acá.
Uy, aquí hay un pequeño error. Acá es, este signo es menos. Ahí aparece en el folleto. Ustedes, si ustedes lo tienen, ahí corríjanlo. Esto es más por menos es menos. Esto es menos. Pues, y aquí está corregido, si ustedes se fijan. Aquí está corregido. Entonces, esto aparece en el folleto, como si ustedes pueden observar. Y exactamente así como está, es como yo lo he tomado. Entonces, acá ya distribuyo, vean, por propiedades de sumatorio, yo puedo distribuir el sumatorio. ¿A quién? A i cuadrado, que es esto que aparece acá. A 2i, que es esto que aparece acá. Y a 3. Entonces, respetando los signos. Menos y menos. Entonces, ya sabemos que la sumatoria, vean, acá ocupo la otra propiedad, donde sale este 2 puede salir del sumatorio porque es constante. Y de igual manera este 3. Aquí me quedaría 1. Entonces, si ustedes se fijan, aquí sería 3n. Entonces, ahora, si vamos a utilizar las fórmulas anteriores, la de la sumatoria de i cuadrado, vean, aquí las ocupamos, y la sumatoria de i. Y luego vamos a hacer la sumatoria de 3, de esta constante, de 1 hasta 3. Entonces, sabemos que, como anteriormente les mencionaba, la sumatoria de i cuadrado ya está dada, que es esta que está acá, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Eso ya está dado. La sumatoria menos la sumatoria de 2 por i cuadrado. Vean, coloco 2 porque sale del sumatorio, pero y la sumatoria de i de 1 hasta n ya sabemos que es n por n más 1 sobre 2. Y la sumatoria de la constante 3 ya sabemos que es sumar n veces 3, entonces sería menos 3n. Entonces, ahora acá ya sabemos que al realizar los productos, solo permítanme, quiero observar ahorita. Sabemos que estos productos, al multiplicar n por 2n, luego n por 1, luego n por 1 por 2n y n por 1 por 1, me da este resultado, que es lo que estábamos viendo anteriormente en las fórmulas de la sumatoria. Y acá este 2 se va a eliminar. Si ustedes se fijan, ese 2 se elimina. Este 2 se me elimina y ya me va a quedar acá n por n cuadrado y n por 1 n. Entonces por este menos queda menos n cuadrado menos n. Entonces, y al final menos 3n. Si ustedes se fijan acá, ya tengo esta operación. Y acá ya encontré una fórmula. Lo que debo de hacer es ver cómo puedo reducirlo. Entonces voy a sumar, vean, el factor común o el mínimo común múltiplo de estos es 6. Entonces, recuérdense la operación, si yo divido 6 entre 6 es 6 y lo multiplico, perdón, 6 entre 6 es 1, multiplico 1 por todo eso, es exactamente eso mismo, esto que aparece hasta acá. Luego, vean, divido, como aquí agrego la unidad, divido 6 entre 1 es 6 y 6 por n cuadrado me da 6n cuadrado, es esto que aparece acá. Luego hago lo mismo acá, agrego la unidad y divido el MCM entre este valor, que sería 6 entre 1 es 6, me quedaría 6n, que es esto que está acá. Y el último sería exactamente lo mismo, que sería 6 entre 1 es 6 y 6 por 3, vean, 6 por 3 es 18. Ahí sería 18. Ajá, correcto, ahí revisan ustedes y esto es 18. Esto Entonces da aparece... menos 23n. Ajá, correcto. Para que corrijan, eso está ahí en el material. Este ejemplo exactamente así como está, yo lo he tomado. Entonces, aquí ya cambiaría esta parte. Entonces, ya sería menos 6, menos 29 sería 23. Y ahí ustedes pueden revisar ese ejemplo que ahí aparece en el material. Entonces, ahí está la fórmula para ese sumatorio. Veamos. Vean, esto es nada más para ustedes. Espero que ya hayan leído esa parte del material. Ahí está ese ejemplo. Luego vienen los productos. Vean, los productos igual, ya sabe que es el productorio, el símbolo pi mayúscula. Permítanme, solo le voy a admitir a si ustedes revisan, acá el productorio es símbolo pi mayúscula, que siempre va desde 1 hasta n o desde m hasta n, con m, vean, y voy multiplicando. Entonces, y también hay propiedades, las propiedades de los productos es si yo estoy multiplicando y, es decir,
1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n. Eso es n factorial, es la definición de n factorial. Luego tenemos la 2, una constante cuando sale del productorio. Esta constante cuando sale, siempre hay que elevarla a la potencia n, el exponente n. Entonces eso es bien importante porque ahí estoy multiplicando k veces n, eso es lo que me está diciendo. Entonces eso es k a la n, ya que es k por k por k por k por k n veces. Esa es otra propiedad. Y la propiedad que puedo distribuir el producto, el símbolo pi, y la propiedad de la división. Vean, esta propiedad también es importante, la propiedad telescópica. Esa propiedad la vamos a utilizar en un ejercicio que nos ha planteado el coordinador. Y esta otra propiedad también es importante. Son propiedades y la propiedad que involucra el sumatorio, que lo transforma por medio de logaritmos a un producto. Entonces, y también la del cociente, que puedo distribuir el pi. Si ustedes se fijan, esa es parte de la teoría de sumatorio y productos. Entonces, un ejemplo de productorio. Vean, en este ejemplo igual aparece en el material. Esto no es nuevo, como les menciono, esto ya aparece en el material. Y acá me dice desarrollar el producto desde i igual n hasta m. ¿De quién? De i al cuadrado sobre i más 1 al cuadrado. Entonces, sabemos que el producto por definición es multiplicar desde n. Entonces, el primer término es este. Que sería para n, cuando i sea igual a n, entonces me quedaría n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Este sería el primer término. Cuando n vale 1, es decir, n más 1, cuando sea el siguiente término es, en lugar de i coloco n más 1 al cuadrado, y acá sería n más 1 más 1, entonces por eso me queda n más 2 al cuadrado, si ustedes se fijan acá. Y este sería el segundo término. Y así sucesivamente, hasta llegar, vean, al m menos 1, el m menos, si yo evalúo acá, el m menos 1 sería, en lugar de i, m menos 1 al cuadrado, y me quedaría m menos 1 más 1. Entonces se me eliminan los 1 y acá me quedaría m cuadrado. Entonces, y el último término, cuando i sea igual a m, entonces sería m cuadrado. En lugar de i coloco m cuadrado sobre m más 1, que es i más 1. Que como estoy cambiando el término, entonces yo creo que esto sí lo ven o no lo ven. Si hay alguna consulta. Y acá lo interesante es esto, si ustedes se fijan, por eso esta es la propiedad telescópica, ya que si ustedes se fijan acá, n más 1 al cuadrado se elimina con este. N más 2 al cuadrado se va a eliminar con el siguiente término, que sería el tercero. Y este se elimina con el anterior, con el m menos 2. Y este m cuadrado se elimina con este. Al final, si ustedes se fijan, ¿qué me queda? N cuadrado entre m más 1 al cuadrado, que es lo que aparece acá. Entonces, al desarrollar esto, ¿qué tengo? N al cuadrado sobre m más 1 al cuadrado. Y esa es la propiedad telescópica que se utiliza. Entonces, no sé si hay preguntas en ese ejemplo o está claro. Y ese es del productor. Entonces, hasta ahí creo que todo va bien. Entonces, veamos el ejercicio número 1. Y entonces acá igual yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo aborden y lo intenten hacer, porque ese es el objetivo, vean. Después de yo leer el folleto, leer los ejemplos y ver si entendí la teoría, ahora debo de saber aplicarla. ¿Y qué me dice el primer ejercicio propuesto por el coordinador? Me dice lo siguiente. Resolver la siguiente operación. Vean, voy a encontrar esta operación, voy a encontrar la suma desde 1 hasta 3, ¿de quién? Del producto, que va desde j igual a 1 hasta i menos 1. ¿De quién? Del sumatorio de k igual a 1 hasta j de k sobre j más 1 al cuadrado. Es decir, esto se realiza de aquí para allá. Primero voy a desarrollar el sumatorio, luego el producto y luego el sumatorio. Entonces, ahorita les voy a dar unos 3 a 5 minutos para que ustedes lo intenten hacer y me digan cuál es el resultado, a ver si alguno llega al resultado de realizar esa operación. Entonces, eso es encontrar el resultado de hacer esa operación. Vamos, los voy a dejar que piensen unos 5 minutos, que ustedes tengan, espero que tengan a la mano
para que ustedes lo intenten trabajar. Y esa es la idea, para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla. Entonces recuérdense que lo primero que voy a aplicar es el sumatorio, luego el producto y luego otra vez el sumatorio. Entonces, espero que lo estén intentando y unos, como les menciono, unos 5 minutos para que lo piensen, ustedes lo intenten hacer y luego veamos la solución. Bueno, espero que todos lo estén intentando para que así ustedes cuando vean la solución, ustedes pueden decir, ah, lo hice bien o aquí fallé. Entonces, esa es una manera de poder practicar. Podría poner el ejercicio anterior que estaba explicando en la Si pantalla. hay el ejercicio o el ejemplo. Es el ejemplo Este, para poder. este ejemplo. Ujú. Vaya, ahí está. Recuérdense que algo bien importante es que el video, o sea, siempre queda grabado esta tutoría. Entonces ustedes allí pueden chequear y ustedes pueden ponerse más detalladamente a ir viendo lo que vaya explicando. Y como les mencioné, si algo no entienden, ustedes pueden abrirlo o si ustedes no ven ahorita y después cuando se ponen a verlo detenidamente, se ven detalles en la de reposición, en la tutoría allí ustedes de retroalimentación, ahí ustedes pueden ver en la de repaso, tutoría de repaso. Bueno, no sé si ya tomaron esa parte. Como les menciono, este ejemplo aparece en el material. Entonces ahí está ese material, el ejemplo 1.5. Entonces el ejercicio, por si no lo habían copiado, es el siguiente. Voy a pasar a la siguiente lámina. No sé si todavía están ocupando esta, que es el ejercicio que estamos resolviendo. Acá mencionarles, solo mencionarles, cuando estén aplicando el sumatorio, recuérdense, K es esto, entonces I más J al cuadrado es una constante, por propiedades de sumatorio sale, entonces solo para la idea que ustedes lleven, entonces ya les va a quedar el sumatorio desde K igual 1 hasta J de K, solo es una idea, ¿verdad? Por dónde pueden ir, y allí ustedes pueden, de esa manera pueden ir ustedes desarrollando. Vamos a abordar la solución para que ustedes vayan viendo lo que han hecho. Espero que ustedes lo hayan avanzado. Entonces veamos la solución. Como les mencionaba, bueno, veamos la solución, discutamos la solución. Si ustedes tienen dudas, inmediatamente me dicen. Como les mencionaba, lo primero es fijarme que en el primer sumatorio
es K. Es el que va a ir cambiando, lo que voy a ir sumando. Entonces J más 1 al cuadrado es una constante por propiedades de sumatorio, sale. Y ya me quedaría la sumatoria de I igual 1 hasta 3 del producto de J igual 1 hasta I de 1 sobre J más 1 al cuadrado por el sumatorio. Ahora, ¿quién es este sumatorio? Esto ya lo manejan ustedes. ¿Quién es el sumatorio? Esto ya hay la fórmula ya está dada. ¿Cuál es el sumatorio desde K igual 1 de J de K? Esta es de las fórmulas que yo les mencioné anteriormente. Como es J hasta J, entonces ustedes saben que vaya a sustituir, si fuera hasta N es N, entonces por eso les queda. Este sumatorio es igual a, aquí lo voy a poner, espero que ustedes lo hayan hecho, esa fórmula importante, es igual a, vean, todo lo demás lo bajo, el sumatorio es de igual 1 hasta 3 y el producto es de J igual 1 hasta 3. J sobre 1 más 1 al cuadrado también solo lo bajo, pero hago este sumatorio. Como les menciono, eso ya es una fórmula dada, que es J por J más 1 sobre 2. Entonces, espero que ustedes hayan visto eso, esa parte. No sé si ustedes lo abordaron. Entonces, hasta allí todo está bien. Ahora ustedes fíjense acá, ¿qué tengo? J más 1 y aquí tengo J más 1 al cuadrado. Entonces, este cuadrado se elimina con este J más 1. ¿Y qué obtengo? Si ustedes se fijan, me va a quedar el resultado 1 por J, eso es J. Vean, el sumatorio, siempre el sumatorio desde igual 1 hasta 3 solo se vuelve a colocar y el producto se vuelve a colocar. Entonces, y hago esta operación. Y 1 por J es J y abajo me quedaría 2 J más 1. Entonces recuérdense que esto va en términos de J. Ahora, ¿qué sucede en este producto? Y quizás por eso me preguntaban que regresara a la lámina anterior, porque esto es la propiedad telescópica. Si yo quiero desarrollar, vean, este producto, acá, lo voy a tener más fácil, vean, este 2, vean, antes de hacer el desarrollo de este producto, este 2, un medio, lo puedo escribir como un medio, sale por propiedad del producto, puede salir del productorio, de pi, mayúscula. Entonces sale, pero recuérdense que si sale una constante se eleva a este valor, a ese número, que es en este caso sí. Entonces sería un medio a la i, que es igual a 1 sobre 2i, 2 elevado a la i. Entonces he sacado esto, un medio. Entonces, y me queda j sobre j más 1. En el sumatorio de i igual 1 hasta 3, de 1 sobre 2 a la i, por el producto de j igual 1 hasta i, de j sobre j más 1. Ahora, como les menciono, si desarrollo ese producto, lo voy a escribir acá, si desarrollo ese producto me va a quedar el primer término cuando valga 1, sería 1 sobre, ¿quién? Sobre, aquí sería 1 más 1 sobre 2. Entonces, ese sería el primer elemento que voy a multiplicar. Luego sería por, vean, estoy viendo el desarrollo de este producto. Luego sería j vale 2, entonces aquí sería 2 sobre 2 más 1, y 2 más 1 es 3. Ese sería el segundo término. El tercer término sería para j igual a 3, sería 3, vean, ustedes se fijan, 3 sobre, ¿quién? Sobre j más 1, que sería 4. Y así sucesivamente ustedes pueden ir multiplicando. Pueden hacer el término i menos 1, que aquí les quedaría i menos 1 arriba, i menos 1, y acá abajo me quedaría i, porque recuerden, se quedaría i menos 1 más 1, se eliminan los 1, y luego me va a quedar por, estoy viendo el desarrollo de este producto, luego por, y aquí me va a quedar, ya cuando sea i, me va a quedar i sobre i más 1, que sería el último término, i más 1. Yo no sé si lo ven. Y luego, si ustedes se fijan, como es telescópica, esto se va a eliminar, ¿verdad? Este 2 con este 2, este 3 con este 3, y así sucesivamente se va a eliminar este
este I menos 1 con el anterior que había acá y este I con este I. Y me queda al final 1 sobre I más J. Entonces, si ustedes se fijan, este producto es 1 sobre I más J. Y ahí ya lo encontré, si ustedes se fijan. Acá es esta parte. Entonces ya ahora ya solo voy a sumar. Y ahora ya me queda más sencilla porque es la suma desde I igual 1 hasta 3. ¿De quién? De 1 sobre 2i, de 1 sobre i más 1. Entonces ahora solo es darle valores. ¿Cuántos términos tiene esta suma? Para i igual 1, para i igual 2 y para i igual 3. Entonces ya es bien sencillo. Si ustedes se fijan, aquí me quedaría para i igual 1, aquí sería 1 sobre 2 a la 1, eso es un medio, y acá me quedaría 1 más 1 es un medio, entonces me quedaría un medio más un medio, que es un cuarto. Es esto que aparece. Primer término. Segundo término, cuando i valga 2, acá me va a quedar, lo voy a escribir aquí abajo. Lo voy a escribir acá. Cuando valga 2, recuérdense que aquí me quedaría 1 sobre 2 al cuadrado. Estoy encontrando el segundo término. 2 al cuadrado. Y acá me quedaría 2 más 1 es 3. Entonces me quedaría por 1 sobre 3. Entonces me quedaría 2 al cuadrado es 4. Me quedaría un cuarto por un tercio, que es un doceavo, que es este. Y el último término, cuando i valga 3. Si i vale 3, ustedes saben que acá sería 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. Entonces me quedaría un octavo. Y aquí me quedaría sobre 1 sobre 3 más 1 es 4. Entonces me quedaría un octavo por 8. Perdón, aquí sería 4. Sería un octavo por un cuarto. Entonces quedaría 8 por 4, 32, que es este. Entonces 1 sobre 32. Y ahora solo es sumar un cuarto más un medio más 1 sobre 32. O 32avo. Entonces sumo eso y el resultado es 35 sobre 96. Y ahí está el resultado. ¿Preguntas en este ejercicio? ¿Dudas que ustedes tengan? No sé si ustedes tienen dudas en este ejercicio. No sé si les había dado esa respuesta, lo que los habían avanzado o lo habían terminado. Pero vean, uno a veces es tratar de ir paso a paso resolviendo las cosas para llegar al resultado. Si ustedes se fijan acá, en este ejercicio de un solo se está evaluando suma y producto. Y se están utilizando las propiedades de suma y propiedades de producto. Por eso les dije la importancia de manejar las sumas. Yo creo que eso no hay mayor problema. Vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a ver lo siguiente. Vean, inducción matemática. Ya nos vamos a meter a cómo realizar demostraciones y este es un método que es la inducción matemática. Entonces, ustedes allí pueden observar o vieron en su material la inducción matemática. ¿Qué es la inducción matemática? En la inducción matemática, bueno, tenemos el principio de inducción matemática que se utiliza para hacer demostraciones. Entonces, ¿y en qué consiste este método? Este método consiste en que yo voy a tomar, vean, un caso base. A este caso se llama y tiene que ser verdadero para el menor valor que toma en este caso una variable, podemos decir en este caso n. Entonces, ya que vamos a hacer demostraciones. Entonces, luego vamos a hacer una hipótesis inductiva que se asume que es cierta para K, que debe de ser mayor o igual que el valor que me he tomado para el caso base. Y eso vamos a asumir que es verdadero y esta es la hipótesis, vean. Entonces, voy a asumir esa hipótesis y entonces voy a demostrar que es cierto para K más 1. Y si ustedes revisaron el material que aparece ahí, esa es la idea, ¿verdad? Asumir la hipótesis como cierta y demostrar la proposición, que en ese caso es demostrar para K más 1. Entonces, esto es un entonces
Recuérdense que si esto es verdadero, entonces esto es verdadero. Creo que ahí en lógica matemática, bueno, ustedes no sé si llevan lógica matemática, pero ahí hay una materia que ustedes ven este tipo de cosas, pero esta es la idea. Entonces, ¿qué es el método? Encontrar un caso base, encontrar la hipótesis y demostrar para K más 1, que es la proposición. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Vean, este ejemplo igual aparece en el material. Entonces, lo he tomado de allí porque me parece bastante interesante, ya que podemos abordar. Luego vamos a ver ejercicios propuestos por el coordinador, al igual que la suma y producto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece la demostración, pero acá lo que quieren demostrar es que si yo sumo 1 más 2 más 3 más n, que es, si ustedes se fijan, es una fórmula que ya sumamos, que asumimos que era cierta. Si yo estoy sumando 1, 2, 3 hasta n, es esta fórmula, n por n más 1 sobre 2. Vean, por el método de inducción yo puedo demostrar que esa fórmula es cierta. Entonces, para demostrar que es cierto, vamos a tomar para n mayor o igual que 1. ¿Por qué para n igual mayor que 1? Porque vamos a tomar para 1 el caso base, y es lo que les menciono. Para hacer demostraciones o pruebas por el método de inducción, primero hay que encontrar un caso base. ¿Quién va a ser el caso base? Si n vale 1, aquí voy a tener 1, y eso debe ser igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Y eso es cierto, vean, 1 más 1 es 2, se elimina y me queda 1 igual a 1. Entonces es lo que aparece acá. Y eso es 1. Entonces significa que es verdadero para el caso base. Ya encontré un caso base y es verdadero. Entonces ya encontré el caso base. Luego la hipótesis inductiva. Si ustedes se fijan, la hipótesis inductiva, vamos a suponer que el predicado es cierto. Vean, como es un entonces, si algo, entonces lo otro es cierto, entonces verdadero, eso es lo que estamos usando. Vamos a asumir que se cumple para n igual a k, que es verdadero para n igual a k, es decir, que para 1 más 2 más 3 hasta k, esto es cierto. Esa es la hipótesis. Entonces debe ser cierto para k más 1. Esa es la proposición a demostrar, que se debe cumplir esto mismo para k más 1. Y bien, en eso consiste el método de inducción matemática. Entonces, vamos a realizar el paso inductivo, que es esa parte. Entonces, vean, pero siempre asumo que es cierto. Entonces, vean, tenemos que demostrar que 1 más 2 más 3 hasta k más 1, esto es igual a esto. Eso es lo que yo debo demostrar. K más 1 por K más 1, K más 1 por K más 2 sobre 2. Eso es lo que yo tengo que demostrar que sea cierto. Entonces, si yo quiero demostrar que esta sumatoria es cierta, ¿qué voy a hacer? Bueno, recuérdense que acá más 1 yo puedo hacerlo de esta manera. 1 más 2 más 3 más punto suspensivo más K más 1. Sigue siendo cierto esto. No he alterado nada. Pero por hipótesis sabemos que 1 más 2 más 3 hasta acá, ya sabemos que es cierto, que aquí está K por K más 1 sobre 2. Utilizando la hipótesis, esto es K por K más 1 sobre 2, más este K más N, que es esto que aparece. Entonces, ahora trabajamos esta parte. Si ustedes se fijan acá, puedo trabajarlo de diferentes maneras, sumar esto y agrego la unidad. Esa es una forma. El mínimo común múltiplo es 2, entonces divido cada uno entre 2 y multiplico el resultado por el de arriba. Entonces, si yo digo 2 entre 2 es 1 y arriba me va a quedar K más, por K más 1. Esto no va a cambiar. Y luego lo mismo, 2 entre 1, allí sí es 2. Y ya multiplico 2 por K por 1. Sería 2 por K, 2K y 2 por 1 es 2. Es esto, es realizar esa operación. Entonces, hasta aquí todo creo que va bien. Luego, si ustedes se fijan, acá es K por K, es K cuadrado. K por 1 es K.
más 2K más 2. Acá sumo términos semejantes, que sería K más 2K, que es 3K. Es esto que aparece acá. Y acá ya tengo, si ustedes se fijan, una cuadrática. Todo sobre 2. Entonces, si yo factorizo esta cuadrática, digo, dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, 1 y 2. 1 por 2 es 2 y sumados me dan 3. Está factorizado esta ecuación cuadrática. Entonces, si ustedes se fijan, ¿a qué llegué? A K más 1 por K más 1 sobre 2. ¿Y a dónde partí? Partí acá. En una igualdad debo de partir de un lado y llegar al otro lado para ver si es cierto, utilizando la hipótesis inductiva. Entonces, allí he demostrado que sí es cierto para K más 1. Entonces, como es cierto para K más 1, entonces ahí queda demostrado esa fórmula del sumatorio. ¿Preguntas en ese ejemplo? No sé, preguntas que ustedes tengan. Vean, y allí ese es un ejemplo claro donde se utiliza el método de inducción matemática. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas. Entonces, pasamos a lo siguiente. Entonces, veamos lo siguiente y vamos al ejercicio. Vean, aquí tenemos dos ejercicios donde vamos a utilizar inducción matemática. Vean, ahí está el primer ejercicio. Y en este ejercicio dice lo siguiente. Dice, demuestre que n factorial es mayor que n cuadrado. Eso es lo que quieren que demostremos. Para n que pertenece a los naturales y n es mayor o igual que 4. ¿Por qué método lo voy a hacer? Por el método de inducción. Y el segundo ejercicio, ¿qué es lo que me dice? Me dice, demuestre que para todo n que pertenece a los naturales, vean, el sumatorio de k igual 1 hasta n de 2k menos 1 por 3 a la k es igual a n menos 1 por 3 a la n más 1 más 3. Entonces, eso es lo que quiere que demostremos en el ejemplo 2. Entonces, ¿qué voy a usar? Inducción matemática. Entonces, primer paso, vamos a ver la solución. Vaya, vamos a ir paso a paso. Espero que ustedes vayan trabajando. 1 minuto, 2 minutos para que ustedes me encuentren el caso base. Primero, encontrar el caso base. ¿Cuál es el caso base en esta demostración? Como lo vamos a hacer por el método de inducción, primer paso, encontrar el caso base. Pero hay que tener en cuenta algo, vean. N comienza en 4. ¿Quién sería el...? Ahora, al encontrar el caso base debe ser cierto. Entonces, vaya, los voy a dejar que ustedes encuentren el caso base y la hipótesis inductiva. Luego vamos a ver la proposición. Ahorita, espero que ustedes estén escribiendo allí la demostración. Escriban caso base y ustedes miran si es cierto para el caso base. Y luego me escriben la hipótesis. Vaya, espero, no sé si han consultado, me levanté un ratito, no sé si consultaron, vaya. La hipótesis, estábamos encontrando el caso base y la hipótesis. Entonces, en este caso, como les menciono, es de encontrar eso es lo que les mencioné que ustedes tenían que encontrar. Entonces, ahí está, en la demostración. Vean, para el caso base, eso es cierto. ¿Por qué? El caso base vamos a tomar para n igual a 4. Veamos, esto es lo que les dije que encontrar. Entonces, si n vale 4, voy a tener 4 factorial. Mayor que
4 al cuadrado. Estoy sustituyendo n para n igual a 4. Entonces, 4 factorial, saben ustedes que eso es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces, por 1 es 24. Entonces, me quedaría 24 es mayor que 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 16. Entonces, si ustedes se fijan, es cierto. Entonces, ya tengo el caso base. Se cumple para n igual a 4. Ese es el caso base. Ahora, la hipótesis inductiva que ustedes se deben plantear es la siguiente. Ustedes saben que se debe cumplir para n igual a k, es decir, para n igual a k, eso debe ser cierto. Entonces, para k mayor que 4, porque así lo estamos tomando. Entonces voy a tener que la hipótesis se va a cumplir para esto. Esta es la hipótesis inductiva. Y luego hacemos el paso inductivo. Vean, k factorial va a ser mayor que k al cuadrado. Eso va a ser cierto por hipótesis. Esa va a ser nuestra hipótesis inductiva, como lo menciono. Entonces k factorial es mayor que k al cuadrado. Hasta ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Plantearnos la proposición a demostrar. Y recuérdense que la proposición a demostrar es bien sencillo. Lo que quiero demostrar ahora es que se cumple para k más 1, y lo voy a poner entre paréntesis, factorial. Y eso debe ser mayor que k más 1 factorial. Perdón, más 1 al cuadrado. Entonces, esto es lo que quiero demostrar. Asumiendo que esto es cierto, entonces eso debe ser cierto. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a ver esa demostración y cualquier duda ustedes me consulten. Vean, es lo que estaba mencionando anteriormente. La proposición a demostrar dice que queremos probar para n k más 1, que es lo que les menciono, k más 1 factorial es mayor que k más 1 al cuadrado. Entonces, bueno, esto no aparece en el folleto, son ejercicios proporcionados por el coordinador, que son los que pide que trabajemos. Entonces, si ustedes se fijan, voy a demostrar esta desigualdad. Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta esta parte. Vean. Vamos a partir de k más 1 y vamos a demostrar que k más 1 al cuadrado es menor que k más 1 factorial. Entonces, puedo partir de acá, que esto es mayor que esto o que esto es menor que esto. Entonces, aquí está. K más 1 al cuadrado, yo sé que es igual al desarrollar este cuadrado, es el primero al cuadrado, que es k al cuadrado, desarrollar este binomio, más 2 veces este por este, que entonces sería 2k, más 1 al cuadrado, que es 1. Hasta acá creo que no hay problemas. Es el desarrollo del binomio. Luego, yo estoy seguro por hipótesis inductiva, acá, si yo en lugar de k al cuadrado sustituyo k factorial, entonces estoy seguro que es mayor, vean, k más 2k más 1 es menor que k factorial más 2k más 1. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque ya vi, eso es por hipótesis inductiva. Tenemos esta parte. Ahora, acá viene quizás lo que ustedes pueden decir que no pueden ver. Acá solo es un truco. La idea es llegar a esta parte, llegar a k más 1 factorial. Entonces, es verificar, vean, esta parte. Es analizar esta parte. Y ver yo cómo puedo construir a partir de esa parte para llegar a lo que yo necesito, que es k más 1 factorial. Entonces, acá se hace un arreglo. Si ustedes se fijan, si yo multiplico, vamos, no me voy a meter todavía, no voy a explicar esto, solo me voy a fijar en esta parte y compararla con 2k más 1. Entonces, esta parte, si ustedes se fijan, eso es, si yo multiplico k por k, aquí me quedaría k por k factorial. Y acá me quedaría más, perdón, menos, allí sería menos, si yo distribuyo, pero para que ustedes vean esa parte, acá sería menos k factorial, más, este es k factorial, más k factorial. Si ustedes se fijan en ese arreglo que se ha hecho de aquí para acá, de aquí para abajo, bueno, ese k factorial se mantiene,
pero estoy viendo que toda esta expresión es mayor que esta expresión. Sigue siendo mayor. ¿Por qué? Vean, acá vamos a tener k factorial menos k aquí más. Bueno, voy a borrar eso para que se vea bien. Me voy a disculpar que se vea bien esta parte. Aquí sería menos k factorial. Sería más, hoy sí, más k factorial. Si ustedes se fijan en ese arreglo que se ha hecho allí para construir, llegar a k más 1 factorial, entonces acá lo que se ha hecho, si ustedes se fijan, esto se elimina. Solo me queda k más k factorial, que es esta parte que he cerrado. Entonces, al comparar 2k más 1 y k por k factorial, ese producto obviamente es mucho mayor. Entonces, por eso es que se hace ese arreglo, vean, para construir. Entonces, k factorial más 2k más 1 es menor que k factorial más k menos 1 por k factorial más k factorial. Entonces, eso es cierto. Entonces, al tener eso, ahora sí ya se trabaja de aquí para acá, ya es una igualdad. Vean, acá lo que se hace es esta parte y se agarra si ustedes se fijan acá, esto se elimina. Entonces, al final solo me queda k factorial más k por k factorial. Entonces, allí sale factor común k factorial y me va a quedar acá 1 y me va a quedar k. Entonces, y k más 1 por k factorial, eso sabemos que es k más 1 factorial. Es decir, si yo tengo esto, k más 1 factorial, por definición de factorial, sabemos que esto es igual a k más 1, vean, es lo que tenemos allí, por k factorial. O lo puedo ir desarrollando. Esto es igual a k más 1 por k menos 2, por k menos 1, por k menos 2, hasta llegar a 1, por definición de factorial. Entonces, y al final, ¿a qué llegué? Que k más 1 al cuadrado es menor que k factorial. Es decir, tengo esto que está acá. Entonces, y es lo que quería demostrar. Entonces, por inducción se cumple dicha desigualdad. Por lo tanto, allí queda demostrado que k factorial es mayor que k al cuadrado. Entonces, y ahí he utilizado el método de inducción. Entonces, no sé si hay consultas o dudas. No sé si tienen alguna consulta o duda, o si no, veamos el ejemplo 2. Vean, el ejercicio 2 siempre es de ese ejercicios, pero es el 2. Entonces, en el 2 me piden siempre por hipótesis, por inducción matemática, que demuestre que para todo n que pertenece a los naturales, esta fórmula, el sumatorio desde k igual 1 hasta n, de 2k menos 1, por 3 a la k es igual a n menos 1, por 3 a la n más 1 más 3. Es decir, debo de probar esta igualdad, esta fórmula del sumatorio, de esa forma. Primer paso, como les menciono, es encontrar el caso base y ver que es cierta para el caso base. Como n pertenece a los naturales, y ustedes se fijan, vamos, aquí de un solo se los voy a presentar. El caso base para n igual a 2, vean, ¿por qué voy a tomar para n igual a 2 y no para n igual a 1? Ya que me dice que n pertenece a los naturales. Porque si n vale 1, aquí me va a quedar 0. N menos 1 es 0 y entonces no se va a cumplir. Entonces, para n igual a 1 no se cumple. Entonces, ¿qué voy a tomar? Para el siguiente valor. El caso base va a ser para n igual a 2. Para n igual a 2, si ustedes se fijan, sustituyo. Voy a hacer el sumatorio desde k igual a 1 hasta 2. ¿De quién? De 2k menos 1 por 3 a la k. Entonces, acá sustituyendo me quedaría el primer término. Cuando k vale 1 sería 2 por 1 menos 1 por 3 a la 1. Ven, estoy haciendo esto y tengo que llegar al otro lado, a una expresión de ese tipo. Entonces, solo estoy haciendo ese desarrollo. Vean, 2 por 1 menos 1 por 3 a la 1. El siguiente término, que es este, que aparece acá cuando k valga 2, sustituyo. Vean, 2 por 2 menos 1 por 3 al cuadrado.
Entonces, acá me va a quedar que esto es 2 menos 1 es 2, menos 1 es 1, por 3 acá es 3. Ustedes se fijan. Luego acá me va a quedar 2 por 2 es 4, menos 1 es 3, y 3 por 3 al cuadrado, eso es 3 a la 3, ya que se suman exponentes. Igual base, suma de exponentes. Entonces me quedaría 3 más 3 al cubo. Ahora, como yo necesito que esto se parezca a la expresión, a esto que ando buscando. Entonces, para decir que se cumple para el caso base. Entonces, acá hay un pequeño error. Esto es el exponente. Yo puedo escribir a este 3 al cubo. Lo puedo escribir como 3. Lo voy a hacer acá como 3 a la 2 más 1. Solo es un arreglo que se hace. Sigue siendo 3 al cubo más 3. Eso es lo que se ha hecho en esta parte. Esta parte que aparece acá. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta parte acá. Entonces, lo que me hace falta es escribir n-1, pero como n vale 2, yo me voy fijando en eso. Entonces, esto sigue siendo si yo hago 2 menos 1, esto es 1, entonces no estoy afectando el resultado. Entonces coloco 2 menos 1 por 3 a la 2 más 1, sigue siendo igual. Si ustedes se fijan, aquí ya construí la fórmula que me pedían. Ahí me disculpan acá, voy a borrar. Entonces ya veo, observo que se cumple para el caso base, que es lo último que aparece ahí. Entonces, vean, he partido acá de la sumatoria y he llegado a la fórmula para el caso base. Y ahí se cumple. Entonces, es verdadero para el caso base. Ya lo tengo. No sé si hay preguntas. Y la hipótesis inductiva, ¿qué me dice? Ustedes saben que la hipótesis inductiva debo asumir que se cumple, en este caso, para n igual a i, ya que aquí, acá, decir que se cumple, perdón, para acá, vamos a tomar para i, porque acá toma este k el sumatorio, entonces, y la hipótesis, ese solo es variables en el método de inducción para hacer la hipótesis inductiva, entonces vamos a hacer que se cumple para n igual a i. Entonces va desde k1 hasta i, del sumatorio de 2k menos 1 por 3 a la k. Entonces vamos a subir que esta fórmula es cierta para n igual 1 y tenemos que demostrar que se cumple para n igual a i más 1. Y eso es lo que queremos demostrar. Entonces ya tenemos planteada la hipótesis inductiva. No sé si hay preguntas hasta ahí, comentarios, dudas. Veamos, puede ver en eso los chats. Bueno, entonces continuando, veamos ahora a demostrar la proposición. Vamos a plantear la proposición y es lo que lo que mencionaba. Hay que demostrar la proposición, siempre teniendo en cuenta la hipótesis inductiva. Entonces, veamos acá. Vamos a demostrar para n igual a i más 1. Esto que aparece acá. Entonces, ahora va a ir desde k1 hasta i más 1. ¿De quién? De 2k menos 1 por 3 a la k. Entonces, si ustedes se fijan, voy a partir en este sumatorio y tengo que llegar a la fórmula que me interesa demostrar. Entonces, acá tenemos. Vamos a ver. Vamos a asumirlo para, como es cierto, para i, sabemos que desde k igual 1 hasta i, la fórmula se cumple, entonces vamos a sumar todos los términos desde 1 hasta i, y vamos a sumar el último término, que es para i más 1. Entonces va a quedar el sumatorio desde k1 hasta i de 2k menos 1 por 3 al cubo. Vean, separo. Y el último término de esa suma es para i más 1. Entonces, sustituyendo me quedaría 2 por k, que sería i más 1, es esto que aparece acá, menos 1, que es este menos, estoy aplicando el sumatorio para i más 1, menos 1 por 3 a la i más 1. Si ustedes se fijan, aquí ya tengo ese sumatorio, hasta i más 1. Entonces, sabemos que por hipótesis, hasta ahí, por hipótesis inductiva, esto es cierto, esto que aparece aquí. Vea, por hipótesis inductiva, sabemos que i menos 1 por 3 a la i más 1 más 3, eso es cierto. Entonces, ahora me fijo en esta parte de acá. Ahora voy a trabajar este término. Vean, aquí ya tenemos que es cierto para hasta ahí, pero ahora me fijo acá.
Aquí tengo 2 por i, es 2i, esto que me aparece acá. Y luego, 2 por 1, eso es 2. Menos 1, eso es 1, por eso aparece 1 positivo. Luego por 3 i a la i más 1. Vean, hasta aquí creo que no hay ningún problema. Y en ir, vamos paso a paso. Luego acá lo que trabajamos, si ustedes se fijan, es, aquí me queda 3 a la i más 1 y aquí tengo 3 a la i más 1. Entonces saco factor común, vean, factor común 3 a la i más 1 y me queda i menos 1 más 2i más 1, que sería este y este. Y el factor común es 3 a la i más 1, que es este que está acá. Y ya acá hice factor común de estos dos. Entonces, no sé si ustedes lo logran ver. Ahora ya tengo esa parte. Ahora ya más este 3 que lo dejo fuera. Entonces, si ustedes se fijan, ya se va apareciendo la fórmula que quiero demostrar. Entonces, aquí hago esta operación. I menos 1 más 2i más 1. Vean, i más este 2i es 3i. Este que me aparece acá. Ahora, este menos con este más, este menos 1 más 1 se me elimina. ¿Qué me queda? 3i por 3 a la i más 1 más 3. Ya voy reduciendo la operación, que es esto que aparece acá. Luego, si ustedes se fijan acá, yo puedo sacar factor común. Bien, acá es un arreglo de cómo escribir 3i. 3i sigue siendo igual. Vean, acá lo que se hace, en esta parte que aparece en paréntesis, solo se suma y resta 3. Ahí no afecto la operación. Pero hago el arreglo para yo tener lo que ando buscando. Entonces, si ustedes se fijan, 3 por i más 1 menos 3. ¿Qué hice acá? Nada más sumar 3 y restar 3. Sigue siendo 3i. Entonces, acá ya tengo que saco factor común 3 y ya me va a quedar un 3 aquí afuera y lo multiplico por este 3i más 1. Entonces me va a quedar, por eso me queda 3i más 1 más 1, por ese 3 que saqué de factor común. Entonces ya está, vean, 3 a la i más 1 y aquí me queda i más 1 menos 1 más 3. Y esto es la fórmula que yo quería llegar. Entonces se cumple para i más 1. Entonces ya está. Por hipótesis inductiva, bueno, por inducción, sabemos que se va a cumplir en general. Entonces, y ahí está la prueba. No sé si hay preguntas. Bien, es nada más ir haciéndolo paso a paso para que ustedes vayan entendiendo esta parte. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto a esa demostración por hipótesis, por inducción matemática. Entonces, si no hay preguntas, vamos a lo siguiente. Principio de conteo. Vean, esto es bastante interesante. Los principios de conteo, ahí les mencionaba anteriormente que ustedes investigaran, que leyeran, revisaran el material. Ahí aparece el principio de conteo, el principio de adición, el principio de la suma. Pero vean, lo que aparece ahí más que todo es que ustedes entiendan que para resolver, por ejemplo, en este caso yo resuelvo un evento que tiene n maneras y el otro tiene m maneras, se suma m más n maneras. No sé si ustedes leyeron esta parte que les he colocado acá, pero que no la voy a tomar en cuenta. Pero lo importante es que al final se suma esto, se suman las n maneras que tengo para resolver un suceso, un evento o un experimento. Entonces, ya vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza. Pero es principio de la suma. Quiere decir que eso es lo que se utiliza. Se suman las opciones posibles que yo tengo de ciertos sucesos o eventos. Entonces, y el principio del producto es parecido al principio de la multiplicación en técnicas de conteo, como les decía anteriormente. Que si yo tengo m maneras, acá le llaman tareas, no le llaman, si ustedes se fijan, al igual que en las sumas, se les llama tareas. Entonces, en este caso, si dice que tiene m maneras de resolver una tarea, lo que se hace es se multiplica el total que tengo para resolver esa tarea. Así es como se le llaman, pero es similar a las técnicas de conteo que se ven en estadística, que ustedes vieron en el ciclo pasado. Entonces, al final, el principio del producto es multiplicar el número de opciones que tengo en cada una de las tareas. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ese es el principio del palomar. Si ustedes revisaron el material,
el principio del palomar es con lo que se termina el folleto. Vean, y ahí aparece el principio del palomar o principio de las casillas, es como le llaman, pero es lo que menciona que el principio del palomar, el caso más común, lo que les mencionaba anteriormente, es que es lo que sacaba. Si yo tengo n nidos, en eso aparece en el folleto, y en él duermen n más 1 palomas, entonces dice que al menos 2 palomas duermen en el mismo nido. Es como por lógica, es decir, eso siempre va a ser cierto y nadie me lo va a refutar. Y esa es cómo funciona el principio del palomar. Yo estoy seguro de que eso es cierto. Vean, por ejemplo, si tengo n nidos y n más 1 palomas, y las n más 1 palomas duermen en los n nidos, estoy 100% seguro que hay un nido que duermen 2 palomas. Entonces, eso es el principio del palomar. Es como pensar que cuando suceda la otra cosa, por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos donde lo utilicemos para que ustedes vean las aplicaciones de este principio. Y se puede generalizar, ahí aparece una generalización que se puede usar, que es el principio del palomar generalizado, que dice que si yo distribuyo K por M más M palomas en M nidos, para n mayor o igual que 1, entonces algún nido tiene al menos K más 1 palomas. Esa es una generalización que se toma del principio del palomar. Entonces, ahora veamos ejercicios donde aplicamos los principios. Vean, estos ejercicios, si ustedes tienen dudas, eso está bastante tranquilo. Y como les menciono, es similar. Entonces, en este caso, no sé, quizás le voy a pedir quiero ver, a alguien que me ayude a leer. Ahorita les menciono a quién le voy a decir. Quiero ver, le voy a pedir a Dani Rodrigo. Dani Rodrigo, ¿me puedes ayudar a leer el siguiente ejercicio, por favor? Hola, ¿están por ahí? O alguien que me ayude a leer el ejercicio, por favor, que habilite su audio. Y me ayude a leer el ejercicio número 3. ¿Alguien que esté por ahí, por favor? Se lo voy a leer yo, licenciado. Vaya, gracias. Gracias. Para nombrar los archivos en su sistema de computación, una empresa utiliza 8 caracteres. Se consideran caracteres válidos de las 27 letras del alfabeto y los 10 dígitos del sistema decimal. Determinar el número de archivos diferentes que se pueden organizar si los archivos deben 1. Llevar 3 letras al principio y 5 dígitos al final. Llevar 3 letras diferentes al principio y 5 dígitos diferentes al final. Comenzar con las letras V, E, N seguidas de 5 dígitos distintos. Gracias, gracias. Vaya, si ustedes se fijan, esto es similar a lo que desarrollaron ustedes en estadística, técnicas de conteo. Entonces, acá me están pidiendo que yo vean, que forme un archivo que tenga los nombres de 8 caracteres. Entonces, si ustedes se fijan, pero deben cumplir estos requisitos. En el número 1 dice que 3 letras al principio seguidas de 5 dígitos al final. La otra 3 letras al inicio y 5 dígitos diferentes. Vean, acá no me dice que sean diferentes, es decir, me dice que se pueden repetir. Y acá me dicen que deben ser diferentes. Y acá lo que mencionaba es que deben comenzar con las letras V, E y N, seguidas de 5 dígitos distintos. Entonces, veamos la solución. Vean, yo sé que eso ustedes lo tienen fresco de estadística. En el caso del primero, en esto van a usar, ustedes saben que es el principio en este caso, del producto. Entonces, veamos, vamos a resolver esos tres. Con esas tres condiciones vamos a formar el nombre con los 8 caracteres. En este caso, en el primero es bien sencillo, ¿vean? Como voy a formar los primeros tres,
Vean, en el primero me dice llevar 3 letras al principio y 5 al final. Vean, aquí aparece 25, este es 27. Vean, como no me dice que sean diferentes, sino que me dice que solo lleven de llevar, entonces se pueden repetir. Entonces sabemos que 27 letras son del alfabeto y este es una letra, este es una letra y una letra, el primero, segundo y tercero. Entonces, como se puede repetir las letras, son 27 del alfabeto, entonces 27 por 27 por 27. Y es lo que aparece acá, 27 al cubo, que es la manera de elegir las 3 letras al principio. Luego, los 5 dígitos, como no me dice que sean diferentes, o sea, se pueden repetir. Entonces, ustedes se fijan que los dígitos del 0 al 9 son 10. Ustedes los cuentan del 0 al 9, hay 10 dígitos, entonces ya es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Al final es 10 a la quinta. Hago esta operación 27 al cubo por 10 a la quinta y eso es el total que yo puedo formar que cumplen esas condiciones. Entonces sería 27 al cubo por 10 a la quinta. Entonces eso da de resultado, si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar, permítame, 1, 2, les va a dar 1.968.300.000. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, entonces ahí ustedes pueden ver esa parte. Luego, en el caso del siguiente, bueno, acá solo multiplican 27 al cubo por 10 al cubo y ahí encuentran el resultado. Entonces, si ustedes observan acá, en la otra parte ya me dice que deben ser diferentes. Deben ser diferentes. Entonces, eso es bastante, ya esa palabra ya me restringe a qué, que no se pueden repetir. Entonces, en las letras, yo sé que 27 para la primera letra, 26 para la segunda y 25 para la tercera. Entonces sería 27 por 25, que pueden verificar si da esta cantidad. Entonces, y en los dígitos va 10, que son 10 dígitos para el primero, pero tengo 9 opciones para el segundo, 8 para el tercero, 7 para el cuarto y 6 para el quinto dígito. Entonces ya multiplico todo esto y ahí encuentro las opciones posibles. Entonces acá multiplico eso y ahí encuentro el resultado posible. Es decir, el número de nombres que yo puedo formar. Entonces yo creo que ahí no había problemas. Esto es similar. Entonces en el caso del último, que ahí dice que deben comenzar con las letras V, E y N. Entonces ustedes saben que en las letras del alfabeto solo hay una V, entonces solo hay una opción. Hay una E, solo hay una opción. Y hay una N, solo hay una opción. Y en los dígitos, como son distintos, va 10, 9, 8, 7 y 6. Que al final da 30.240. Entonces, no creo que tenga mayor problema en estos dos principios, ya que esto es similar, como les mencionaba, a lo que ustedes trabajaron en estadística, técnicas de conteo. Entonces, ahí está. Veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio igual, no sé, les voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo, por favor. Alguien que me ayude a leerlo. No sé, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Vean, el ejercicio número 4. ¿Quién me ayuda a leerlo, porfa? De los que estén. Vamos a ver. Luis o Ingrid. Si lo voy a leer yo. Vaya, porfa. Una caja contiene 900 tarjetas, numeradas del 100 al 999. Se sacan al azar, sin reposición, tarjetas de la caja y se nota la suma de los dígitos de cada caja, de cada tarjeta extraída, perdón. ¿Cuál es la menor cantidad de tarjetas que se deben sacar para garantizar que al menos 3 de esas sumas sean iguales? Cuidado, la respuesta correcta no es 55. Gracias. Vaya, si ustedes se fijan, vean, estos siempre son de los principios. Acá vamos a utilizar el principio del palomar. Entonces, pero hay que entender lo que me están pidiendo. Entonces,
Si ustedes se fijan, tengo 900 tarjetas que están enumeradas del 100 al 99. Entonces, voy a sacar al azar y voy a anotar su cifra, la suma de los dígitos. Por ejemplo, saco la tarjeta 200, los dígitos suman 2. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es la menor cantidad de tarjetas que se deben sacar para garantizar que al menos 3 de esas sumas sean iguales? Entonces, por ejemplo, si yo saco 200, esas suman 2. Hay otro dígito, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta 110, esa suma 2. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuántas debo de yo darle vuelta para que yo tenga ese 3 que se repita la suma de sus dígitos? Entonces, por ejemplo, yo tengo, perdón, ahí voy a borrar. Tengo otra que sume 2. Quiero ver si hay otra. El 101. Si ustedes se fijan, 101 suma 2. Entonces, son tarjetas y allí he sacado 3 que suman la misma cantidad. Entonces, aquí es 101 y esta suma 2. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuántas debo yo darle vuelta para que 3 de ellas se repita su suma de los dígitos? Entonces, eso es lo que me dice. Y hay que tener cuidado en esto, porque dice que no son 55 factorial. Veamos la solución y si ustedes tienen dudas, igual allí ustedes me pueden consultar. Vean, dice, este es más análisis que otra cosa, por eso les mencionaba al principio de Palomar, es más que todo de lógica y tratar de entender lo que es cierto por principio del Palomar. Entonces, vean, la solución dice que se tiene la suma de los dígitos del intervalo. Obviamente, si yo tengo tarjetas numeradas del 100 al 99, si ustedes se fijan, la mayor suma que voy a tener de los dígitos es cuando sume 99 más 9 más 9. Y la menor es cuando sume 1 más 0 más 0. A eso se refiere la primera parte. Dice que la suma de los dígitos está en el intervalo de 1 a 27. Sí, porque si sumo 999, sumo 27. Y si sumo 100, sus dígitos suman 1. Entonces, por eso dice que la suma se va a mover en ese intervalo, de 1 a 27. Entonces, y esos resultados se obtienen y son únicos, y eso es decir, ya no voy a tener otras tarjetas que sumen 1 y 27. Estos son únicos. 100 y 25 respectivamente. Estos son únicos, esos resultados. Entonces, de allí, ustedes ven acá, ya tengo dos resultados que la suma de 1 y 27, no va a haber 3 tarjetas que sumen eso. Eso estoy seguro. Entonces, veamos acá. Dice, de allí, 2 al 27 son los números que tienen al menos 3 tarjetas. Y eso es cierto, ya demostré que 2 sería 200, 101 y 110. Estas suman 2, hay 3 tarjetas. Entonces, la suma de los dígitos de 2 a 27 van a haber 3 tarjetas que pueden sumar esos dígitos. Entonces, eso es el análisis que se hace. Ahora veamos acá. Vean, y esto es más que todo de ir por lógica, ir entendiendo y ir escribiendo lo que ustedes pueden ir sacando del análisis. Dice, entonces tiene 25 posibles sumas de los dígitos de las tarjetas. ¿Qué significa? De 2 a 26 hay 25 posibles sumas. Es decir, en esta parte lo que me están diciendo es que yo puedo darle vuelta a 25 tarjetas y estoy seguro que no se va a repetir. Si yo obviamente he sacado la suma, como la suma puede darme 2, puede darme 3, puede darme 4, hasta 26, hay 25 posibles sumas. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por el principio del Palomar, y acá donde se utiliza el principio del Palomar, tenemos que extrayendo 26 tarjetas, al menos 2 de ellas sumarán el mismo número. ¿Por qué? Porque como ya vimos que tenemos 25 posibles, oiga bien, 25 posibles, 25 opciones posibles de que no se repita la suma. Entonces, si tengo 25 que no se repite, entonces cuando saque la 26 tarjeta se va a repetir. Eso estoy seguro, pensando en el experimento que se está haciendo. Entonces, en la número 26, por principio del Palomar, yo sé que se va a repetir una suma.
para que se repitan 2. Entonces, ya vamos a tener ese hecho. Dicho de número pertenece al intervalo de 2 a 25, lo que estaba explicando. Pero necesitamos 3 tarjetas. Hasta aquí, hasta la 26 estoy seguro que se va a repetir para 2 tarjetas. Pero para 3 es el mismo análisis, vean. Pero como necesitamos para 3 tarjetas que sumen el mismo número, entonces por principio del palomar lo volvemos a aplicar. Sumamos 26 más 25, eso da 51 tarjetas, pero la número 52 dice tarjetas para al menos 3 de ellas sumen el mismo número. Bien, acá tenemos, es decir, al sacar 26 más otras 25, luego la siguiente tarjeta, si ustedes se fijan, 25 más 25 se van a repetir, ¿verdad? Que serían 50. La número 51 sí ya se va a repetir. Es decir, voy a tener 3 tarjetas que me sumen 3 resultados. Solo pensando, vean, como les menciono, esto es más que todo un análisis por lógica que yo vaya realizando. Luego, le sumo las 3 que extraje, las 2 de las que suman 1 y 27 y se las sumo a 51. Entonces, ya tengo que en total debo de sacar 53 para que sumen al menos 3 sumen la misma cantidad. Entonces, eso es lo que me dice si ustedes se fijan, más que todo es de lógica. Entonces, nuevamente lo repito, para que se repitan 2, la suma de los dígitos se repitan 2, debo sacar 26, ya que en 25 no se repiten, pero saco otras 20, es decir, saco 25, saco otras 25, yo sé que ahí se repiten 2, pero en la 51, es decir, en 50 se repiten 2. Y en la 51 se van a repetir 3. Eso estoy seguro. Entonces, eso es por principio del palomar. Si ustedes se fijan, esa es la idea. Entonces, de ahí le sumo los resultados de las que suman 1 y 27. Y por eso tengo que sacar 53 tarjetas para obtener un resultado de que la suma se repita 3 veces. Entonces, no sé, preguntas acá. Preguntas, vean, eso es el principio del palomar. Y como les menciono, es de lógica. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Y siempre, este es el ejercicio número 5. Y en el ejercicio 5 me dice probar que si n es un número natural para cualquiera n más 1, números naturales, hay 2 de ellos cuya diferencia es múltiplo de n. Vean, en el ejercicio 5, vean, acá ya tengo los principios y siempre es de los principios. Vean, dice, probar que si n es un número natural, para cualquiera n más 1 números, es decir, para n más 1 números naturales, hay 2 de ellos cuya diferencia es múltiplo de n. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo resto 2 números para cualquiera n más 1, entonces al restarlos me va a dar que es múltiplo de n. Eso es lo que me quieren que probemos. Entonces, en la demostración, vean, quiero demostrar que 2 números, vean, pero acá es bien importante, como voy a trabajar con n más 1, vean, lo que dice acá, sabemos que el número de residuos al dividir cualquier número entre n es n. Eso está seguro, ¿verdad? Y vamos a utilizar ese hecho. Como si yo asumo que estoy dividiendo n número entre n, un número de n, entonces voy a tener n residuos. Entonces dice, por el principio del palomar, para n más 1 números, existen 2 números de ellos tales que dejan el mismo residuo. Y acá se utiliza el principio del palomar. Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué hacen esto? Porque la idea es que van a tomar los 2 números a y b, los 2 números naturales a y b, de esta forma. De la forma n por k más r. Yo estoy seguro que todo número natural se puede escribir de esta manera, cuando estoy dividiendo entre un k. Entonces, a va a ser igual a n por k, donde aquí está el cociente y el divisor más el residuo. Esto siempre sigue a. Y b lo toman de esta manera. B se toma como un n por k más 1, perdón, k sub 1 más un r. ¿Por qué
¿por qué toman el mismo R? Y ahí dicen que es el mismo residuo, por este principio del palomar. Y por lo que menciona acá, dice que al dividir cualquier número, y sabemos que el número de residuos, al dividir cualquier número entre n, es decir, cualquier número entre n va a tener n residuos. Entonces, por principio del palomar, lo que menciona n más 1, el siguiente, cuando yo haga el siguiente, ya se va a repetir el residuo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo divido 5 entre los primeros 4 naturales, el siguiente ya se va a repetir, el n más 1. Si divido los 5, por ejemplo, divido 5 entre 1, 5 entre 2, 5 entre 3, 5 entre 4 y 5 entre 5. Ya cuando lo divida 5 entre 6, ya se repiten los residuos. Y eso es lo que me está dando a entender por principio del palomar. Entonces, acá ya se toma estos números de esta manera y ya se la resta, lo que me está diciendo, porque van a existir dos números que al hacer la diferencia va a ser múltiplo de n. Entonces, acá como me tomo esos números, nk más r y b es igual a nk1 más r, por lo tanto, al hacer la diferencia de a menos b, entonces me quedaría a es nk más r, b que es nk sub 1 más r. Entonces, acá si ustedes se fijan, como R es el mismo residuo, entonces se eliminan. Y entonces se eliminan. Entonces, al eliminar, ya me va a quedar NK menos N por K sub 1. Entonces, acá saco factor común N y ya me queda esta constante, K por K menos 1, que le llamo K sub 2. Y ya tengo la diferencia de dos números es múltiplo de N, que es lo que quería probar. Entonces, no sé si hay preguntas o dudas en este ejercicio. Como les menciono, esto queda grabado. Ustedes ahorita quizás vamos por el tiempo, nos podemos detener si ustedes consultan, pero si ustedes ya tienen ya más tranquilos, ustedes pueden ver el video y comenzar a ver. Y en la tutoría de repaso ustedes me pueden decir, miren, la demostración que hizo del ejercicio tal, no entendí tal parte, o puede demostrarlo nuevamente, o puede explicarnos. Con gusto yo les voy a explicar. Entonces, ese es. Y el último ejercicio que vamos a trabajar este día es el ejercicio 6. Y con este vamos a terminar. Es el último ejercicio que nos propuso el coordinador. Entonces dice el ejercicio número 6. Sobre una mesa se colocan 20 tarjetas numeradas del 1 al 20. Se colocan 20 tarjetas enumeradas del 1 al 20. Con la cara hacia abajo. Las tarjetas son seleccionadas una vez y volteadas hasta haber escogido 11 de ellas. Ven, se van a voltear 11 de las 20 tarjetas que se tienen. Ahora, si dice, continuando, si dos de las tarjetas suman 21, el jugador pierde. Y la pregunta ¿es posible ganar este juego? Vean, si ustedes se fijan, esto es más que todo de lógica, de ir pensando en cómo yo lo puedo resolver. Entonces, esa es la idea. Entonces, recuérdense que si yo tengo 20 tarjetas enumeradas del 1 al 20, yo tengo que ver cómo voy a voltear 11 tarjetas. Les voy a dar vuelta a 11 tarjetas. Pero si de esas 11 tarjetas hay dos que me suman 21, perdí. Es decir, se pierde. Ahora, en 11 tarjetas, la pregunta es, siempre 11 que yo dé vuelta, 11 que... Ahí la pregunta viene a ser, si en cualquier 11 que les dé, si cualquiera de las 11 que yo dé vuelta, siempre va a haber una pareja de tarjetas que me sube 21, quizás esa debería ser la pregunta. Y entonces allí va a ser imposible ganar el juego. Entonces veamos ese análisis. Vean, dice, primero analicemos las parejas del 1 al 20 que me suman 21. Entonces sabemos que 1 y 21, 1 y 20 suman 21, 2 y 19 suman 21, 3 y 18 suman 21, 4 y 17 suman 21, 5 y 16 suman 21, 6 y 15 suman 21,
7 y 14 también, 8 y 13 también, 9 y 12 también, y 10 y 11 también. Si ustedes se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parejas que me suman 21. Ahora, si ustedes se fijan, si yo le doy vuelta a 10 tarjetas, estoy seguro que ninguna de esas 10 pueden sumar. Por ejemplo, yo le doy vuelta a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9 y la 10. Ninguna de dos tarjetas va a sumar 21. Pero como me dice que debo darle vuelta a 11, ¿qué sucede? Cuando le dé vuelta a la número 11, siempre va a haber un número, ya sea 20, 19. Entonces voy a tomar un número de esos, de los que aparecen, de 20, 19, 18 hasta llegar al 11. Entonces ya va a haber al menos una pareja que sume 21. Entonces por eso dice acá, tomando una carta con el número de los conjuntos anteriores, tenemos 10 cartas, pero necesitamos 11. Pero por el principio de las casillas o el principio del palomar, para n igual 10, pero como necesito 11, al menos dos cartas van a sumar 21. Por lo tanto, es imposible ganar el juego. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo nada más 10 opciones para yo hacer que las tarjetas no sumen 21. Y aquí les mostré un caso particular. Si yo les doy vuelta a la 1, de la 1 a la 10, pero ya la tercera, la siguiente que saque, le dé vuelta a la onceava, ya va a haber un número que me sume con ella 21. Entonces es imposible ganar este juego. Entonces, esa es siempre utilizando el principio del palomar. Y como les menciono, esto es bastante de lógica, bastante de ir teniendo esa parte. Entonces ahí está la solución. No sé si tienen preguntas, y eso es lo que quería que trabajáramos en este día. Ustedes de igual manera, ahí queda el video. El video yo voy a subir el link. No sé si el coordinador los está asignando, pero igual si no queda aquí a la hora que uno termina la reunión, se cierra y queda para descargar el video. Entonces, por si ustedes lo pueden analizar después. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o dudas que ustedes tengan. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos trabajado, ustedes se fijan, trabajamos en esta unidad suma, producto, trabajamos los principios de inducción, cómo hacer demostraciones con la inducción, donde encontrábamos un caso base, hipótesis inductiva y la proposición que demostrábamos. Luego vimos los principios, principio de la suma, principio de la multiplicación, principio del palomar. Entonces, esto es lo que hemos trabajado y eso es lo que se trabaja en la unidad número 2. No sé si ustedes tienen preguntas, si no, porque de mi parte eso sería todo. Voy a dejar de compartir ahorita. No sé si tienen ustedes preguntas. Ahorita tenemos espacio para las preguntas. Y sí, como les menciono, como les menciono, ustedes saben que en las demostraciones no es tan sencillo. De igual manera, a mí hacer una demostración es bastante complejo, es súper complejo. Tener esa habilidad es bastante complejo. Entonces, pero sí, uno, más que todo en el caso de esto, van a hacer ejercicios parecidos. Si ustedes se fijan, aunque en las tareas, si ustedes se fijan que son a veces un poco fuertes, pero es porque ustedes deben de ir investigando, porque ese es el objetivo de realizar las tareas, que ustedes investiguen, que investiguen lo más que puedan para que ustedes se llenen del conocimiento de cada uno de los temas y contenidos. Entonces, no sé si ustedes tienen preguntas o dudas con respecto a la materia de introducción a la teoría del número, porque hasta ahí estaríamos terminando. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto. Igual yo quedo allí, ustedes, cualquier consulta que ustedes tengan, yo estoy pendiente. Entonces, no sé si no hay consultas, hasta aquí llegaríamos. Solo les voy a tomar la asistencia, se me escapaba tomar la asistencia. Ahorita les voy a tomar la asistencia. Me disculpan, solo les tomo la asistencia ahorita. Bueno, ahorita me aparecen
Ya no solo 6. Tomo la asistencia y con eso terminamos. Vale, ya está la asistencia, entonces si no hay dudas, no hay consultas, entonces terminaríamos y recuérdense cualquier duda que ustedes no duden en escribirme o de acuerdo, por ejemplo, no sé si tienen dudas en entrega de tareas, en fechas, ustedes pueden escribirle también al coordinador, porque yo igual le he estado escribiendo a él, el- consultando cómo está con respecto a eso. Entonces, ustedes pueden escribirle al correo del coordinador para aclarar dudas o pueden consultarme a mí, pero si yo no sé dudas con respecto a eso, yo trato de consultarle a él y esperar la respuesta de él. Entonces, igual que tengan un feliz feliz tarde y espero que hagan su mayor esfuerzo en las tareas. Entonces, cuídense y que tengan buena tarde.